la subida de Pedro no se entiende si no es por la sauna y por el dinero, porque Pedro no necesitaba mucho dinero. Es increíble que el presidente que se pretende mandatario más progresista de Europa es básicamente un chantajista de minorías sexuales. ¿Cómo surgen los hermanos Gómez y por qué Sabiniano termina levantando cabeza? Uno de los hermanos, a su vez, era miembro de Fuerza Nueva. Fuerza Nueva era una organización ultraderecha y tras el golpe de Estado del 23 de febrero, el gobierno de Felipe González había ordenado que se montara una red policial solamente para infiltrarse en los ambientes ultraderechistas. La excusa fue que iban miembros relacionados con ETA o con el ambiente separatista, que también iban miembros separatistas relacionados con Cataluña. Entonces, en base a eso, involucraron al servicio secreto. ¿Qué hacía? Sabiniano de noche tenía copias, o sea, hacía las copias y hacía 2 copias, una para la policía y otra para el CNI, y se quedaba con lo original, imagino. Entonces, claro, en su momento, cuando Pedro empieza a salir con la hija de Sabiniano, pues se mete en ese ambiente. Esos papeles se quedaban guardados. Entonces, claro, ese es el chantaje. Entenderás ahora lo que pasa con Marruecos y España, ¿no? ¿Lo tuvo cara a cara Asensio? Claro, muchas veces. Sí. Yo tuve muchos problemas con él. Si no llego a tener la protección de la Guardia Civil, yo estoy muerto. ¿Aprendió algo de usted mismo bajo amenaza? Pues sí, de que hay que ser fiel a tus convicciones. Muy buenas tardes, amigos. En el día de hoy tendré el placer de conversar con don Joaquín Abad, un prolífico periodista y escritor español. Ya lo conocen, y quien no lo conozca probablemente haya escuchado de sus libros Descubriendo a Juan Carlos, ¿no? Discovering Juan Carlos. Tenemos toda la saga, digamos, ¿no? De los amores de Leticia, de Felipe, de Juan Carlos, y actualmente usted, de Sofía. Y actualmente usted tiene un libro con el comisario José Manuel Villarejo, un personaje absolutamente cinematográfico, brillante, con pésima fama, como le decía, detrás de la grabación, pero usted me explicaba también, digamos, su punto de vista de por qué la tiene, ¿no? Por qué le hacen pagar estas cosas. Y un hombre que maneja muchísima información del peor tirano que ha visto España en muchísimo tiempo, que es Pedro Sánchez, atornillado allí. Ustedes se lanzan a la empresa de retratar cómo surge este régimen que tiene cautiva España a partir de una red de saunas que Villarejo conoce muy bien. Cuénteme, don Joaquín Abad, cómo conoce usted al comisario Villarejo y cómo surge la idea de este libro, a mí y a la audiencia. Yo estaba en una tertulia que participábamos con Laura Rodríguez, participamos los 3 en esa tertulia que nos invitó Laura, y entonces él hablaba del rey y de tal. Y que había escrito un libro que se llama El Estado contra mí, donde contaba un montón de cosas muy interesantes, pero muy interesantes, que él como comisario había participado. Entonces, en esa tertulia yo le dije, te toca escribir un libro sobre la sauna, porque ese seguro que tiene esa información muy importante. Y él me desafió, me dijo, vale, lo escribo contigo, a media, venga. Y yo dije, bueno, pues vale. O sea, en el canal de nuestra común amiga Laura Rodríguez surgió este libro. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues el libro realmente... Vamos a ver, la llegada de Pedro Sánchez, tanto a la jefatura del PSOE como a la presidencia del gobierno, no se entiende si no se sabe la vida de la familia Sabiniano. O sea, porque la familia de Sabiniano montó uno de los sitios donde montó de saunas, era justo al lado de la sede de Ferraz. Entonces, sí. Y esto es claro, pues muchos altos cargos de Ferraz que les gustan los muchachos y tal, pues iban allí. Entonces, pues lo tenía fácil Pedro. Entonces, claro, cuando la policía conoció no sé, ¿quieres que te cuente por qué existe todo esto? Sí, pero empiece primero desde el punto de Gordoncillo, ¿no? Porque me pareció muy bonita la historia, yo recomiendo que compren el libro, claro, de los saunas sanchistas, el origen de una familia singular, ¿no? ¿Cómo surgen los hermanos Gómez y por qué Sabiniano termina levantando cabeza? Cuéntenos eso, o sea, desde el comienzo. Estos son varios hermanos
de una provincia, de Coroncillo, es un pueblo de León, y bueno, pues en los años 70 deciden irse a Madrid y montar pequeños negocios. Empiezan con negocios recreativos, o sea, locales donde la gente jugaba al billar y tal, y empezó así. Y uno de los hermanos es homosexual, es gay, y además, bueno, entonces le explicó, iba a saunas gay que no eran de eso, o sea, a las que había. Entonces le explicó al hermano que eso era un buen negocio. Entonces, bueno, pues estos cogieron y transformaron unos gimnasios, los transformaron en sauna y tal. En aquellos años era muy fácil pedir permiso y que el municipio te lo diera. No es como ahora todo es muy complicado. Y entonces, bueno, pues empezaron a montar ese tipo, el primero, ya te digo, al lado de la sede del PSOE. Entonces, uno de los hermanos, a su vez, era miembro de Fuerza Nueva. Fuerza Nueva era una organización ultraderecha y tras el golpe de Estado del 23 de febrero, el gobierno de Felipe González había ordenado que se montara una red policial solamente para infiltrarse en los ambientes ultraderechistas y así evitar o ver cómo se iban a intentar más golpe de Estado, en fin, para cosas. Entonces, este hermano era muy forofo y estaba en el ambiente con los policías y los altos cargos que estaban en este departamento. Y como claro, los policías hacían amiguitos para que le informaran, ¿no?, del tema de ultraderechista. Y de pronto le dijo: oye, me tenés que ayudar, que en la sauna que tenemos en la calle, oye, al lado de Ferraz, estamos teniendo problemas, pues se nos mete gente de policías para no pagar y gratis. Y los policías le decían: para buscarte la vida, eso no es cosa nuestra. Y dice: no, hombre, no, que allí va gente muy importante. Tú no sabes la de gente gorda, gente, vamos, parlamentarios, jueces, no sé qué. Y esto dijo: se les encendió dice, bueno. Entonces tuvieron una conversación y acordaron con el ministerio tener un acercamiento con las saunas, o sea, con el dueño, con Sabiniano y tal, para ver si eso era verdad. Efectivamente, de un primer vistazo empezaron a vigilar la sauna y empezaron a ver que allí iba gente muy importante y además iban donde se hacían con chicos jóvenes, marroquíes y tal, que en fin, que eso era, bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Pues realmente la excusa fue que iban miembros relacionados con ETA o con el ambiente separatista, que también iban miembros separatistas relacionados con Cataluña. Entonces, en base a eso, involucraron al servicio secreto, o sea, tal, para que se instalaran cámaras y tal, porque claro, la policía no tenía medios sofisticados, pero el servicio secreto sí. Entonces, colocaron muchas cámaras en los detectores de humo, en fin, muy camuflado. Entonces, pues se estableció un seguimiento muy importante de todas las personas gordas que iban allí. Y bueno, ¿qué hacía? Sabiniano de noche tenía copias, o sea, hacía las copias y hacía dos copias, una para la policía y otra para el CNI. Y se quedaba con lo original, imagino. Entonces, claro, en su momento, cuando Pedro empieza a salir con la hija de Sabiniano, pues se mete en ese ambiente. O sea, el ambiente de la familia era cobrar por la mañana y pagar, o sea, en fin, recoger el dinero, todo. Y se mete en ese tema, incluso acompaña a Begoña a todo esto. Y bueno, se da cuenta de que eso es tenía un poder enorme, porque él sabía quién iba, con quién estaba. Es increíble que el presidente que se pretende mandatario más progresista de Europa es básicamente un chantajista de minorías sexuales. Sí. Y es más, allí se utilizaban chavales que eran marroquíes, y esos chavales, a su vez, luego, los jóvenes marroquíes que le pagaban la mitad de lo que cobraban, se lo tenía que pagar a la estructura. O sea, porque claro, estos cobraban por dejarse estar allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos chavales luego iban a a Marruecos, o sea, a ver a su familia. Sí, África. Y ahí comentaban: oye, pues, ¿cómo tienes tanto dinero y tal? Ah, pues mira, porque estoy en la sauna y tal. Y entonces, claro, el servicio secreto marroquí no es como el español. Ahí enseguida, dice: oye, esto es interesante.
los cogían y los tenían ya de vete para acá, vamos a un juez que vas a denunciar que te han utilizado, gente, quiénes son, fulanito, menganito, tal, y esos papeles se quedaban guardados. Entonces, claro, ese es el chantaje. Entenderás ahora lo que pasa con Marruecos y España, ¿no? ¿Tanto? O sea, ¿llegó a tanto, digamos, Claro. la conexión cloacal de los saunas y los servicios de inteligencia marroquíes? Sí, claro, evidentemente. Es que lo que hicieron los marroquíes fue, incluso empezaron ellos a enviar a jovencitos mandados por ellos para coger y tener su propia información. O sea, aquello fue tal. Entonces, claro, no se entiende. La subida de Pedro no se entiende si no es por la sauna y por el dinero. Porque Pedro no necesitaba mucho dinero para manejar, para recuperar. A él lo echaron de la Secretaría General del PSOE. Además, lo echaron por un documento que el ministro le pidió a Villarejo. Entonces, ese documento, el famoso documento de 5 folios, que lo tendrás tú en el libro. ¿Cómo entra Villarejo en esta historia? Porque se lo pide el ministro. Bueno, para empezar, él era un comisario que también estaba en esas comisarías y tal. Entonces, bueno, pues también él comió varias veces, estuvo muchas veces con Sabiniano. ¿Pero él ya era un agente de inteligencia o era un policía normal? Hubo una época que era policía normal y luego ya empezaron a encargarle cosas de inteligencia. Bien. Y, ojo, y lo hacía tanto para el gobierno, o sea, para el ministerio como para el CNI. O sea, indistintamente le iban pidiendo. Entonces el ministro en aquellas fechas era el del PP, el que... Bueno, por cierto, en la época de Rubalcaba, o sea, cuando el PSOE, cuando gana Zapatero, y Rubalcaba era ministro del Interior. Sí, el ministro del Interior. Entonces, claro, se hablaba también con Villarejo y vamos, entusiasma y manda que mejoren las cámaras, la estructura y tal, porque veía que aquello era potencialmente muy interesante. Y entonces luego, cuando gana el PP, le encargan y estaba de secretario general, había llegado secretario general Pedro, pero antes de que lo echaran, el Ministerio del Interior, el ministro del Interior le encarga a Villarejo que le haga un informe importante de este chaval, o sea, de este secretario general, ¿qué puede ser? Y entonces este tarda varios meses y hace ese informe. Se lo lleva a Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa, y ella se lo despacha con Rajoy y dicen que, bueno, que ese informe que lo filtre al PSOE y que entre ellos se maten. Efectivamente, cuando el PSOE recibe, cierta gente del PSOE que no quería a Pedro, recibe ese documento, fue uno de los motivos para echarlo, aunque de forma secreta. Eso no querían sacarlo. Es muy interesante. ¿Qué hace Pedro? Pedro coge entonces con dinero de Sabiniano, se recorre toda España en el Peugeot famoso con los amigos del Peugeot y se recorre toda España financiando él toda la estructura que hace. Eso vale muchísimo dinero. Y claro, es que lo que pasa es que las saunas y este tipo de negocios, el dinero que dan negro es enorme. Vamos, yo recuerdo, cuando yo estaba en Almería, director de La Crónica, yo me enfrenté con la mafia local y el dueño de la mafia local tenía allí 3 o 4 centros de estos, que no podemos decirlo porque YouTube te lo... Sí. Y este hombre ganaba tanto dinero en Almería, que era una provincia de 400.000 habitantes, ganaba tanto que montó un casino en San Petersburgo con los beneficios. O sea, tú imagínate, con lo cual multiplica en un Madrid la cantidad de dinero que eso maneja. Un casino. Montó un casino, o sea, en San Petersburgo. ¿Cómo? ¿En qué años? ¿Década? En los años 80. Ajá. Perestroika. Sí, después de la perestroika. Putin era el dato, le doy porque hice la biografía de Putin. Era el jefe de negocios de San Petersburgo en esa época, que era el puesto de mayor poder mafioso económico en Rusia. Sí. Muy interesante. En el capítulo 2 usted cuenta, perdón que vuelvo un poquito al pasado,
ellos habían empezado con hostelería, ¿no? Pero ¿cómo se pervierten? No sé si usted vio la serie Breaking Bad. O sea, No, no lo he visto, pero me han aconsejado que debo verla. Sí. es una buena serie, pero ¿cómo caen en esto los Gómez? No, Que eran porque se lo gente del pide. pueblo. Sí, pero se lo pide uno de los hermanos que iba a esos sitios. Entonces dijo, oye, ¿qué negocio? Vamos a montar este tipo de negocio. Entonces lo montan y justo lo montan. La ventaja que tiene esta vez es que lo montan al lado del sede del PSOE. Y en el sede del PSOE había varios muy importantes que iban allí. O sea, todo por casualidad, por la mera cuestión de haber dicho vamos a hacer esto y lo pusieron al lado de la sede del PSOE. O sea, les cayó del cielo un poder incalculado a unos paletos. Sí, bueno, no, y a Pedro. O sea, si esa sauna no existe, Pedro no es presidente del gobierno. Totalmente. Claro. Pero Pedro tenía su propia familia. O sea, y Sí, su familia tenía recursos. No, pero no tantos. O sea, el señor no que va. O sea, su familia no le podía asumir, no le podía financiar una campaña para que fuera por toda España buscándose avales. No, eso vale muchísimo dinero. Así que los marroquíes tenían un departamento de asuntos húmedos, ¿no? Que era el punto Siempre lo han tenido. O sea, eso no. Lo que pasa es que, claro, se aprovecharon de la sauna para poder tener un poco fuerza sobre España. ¿Y qué anécdotas ricas nos puede adelantar? No todas, porque la gente tiene que ir a leer los saunas sanchistas, pero ¿qué nos puede decir que le dijo, bueno, qué colorido esto en el proceso de investigación a través del cual lo escribió con Villarejo? ¿Y cómo fue ese método de escritura a cuatro manos? Vamos a ver, yo con el libro de Villarejo, que se llama La Sauna, es el que se llama solo La Sauna, ese libro yo escribí la historia de cómo entra Pedro al PSOE y cómo se lo cepillan o sea, esa historia. Y entonces lo que hizo Villarejo fue añadir cómo instalan las cámaras, por qué órdenes, qué tipo de cámaras se instalan, quién lo ordena. Y además ponemos documentos, entre otros el famoso documento de 5 folios que Pedro intentó que se quitara de en medio. Se lo cargó a la famosa fontanera. Entonces ellos hicieron con el documento, se lo llevaron. Robles. La fontanera, la 10, la Leire. Leire 10. ¿Cómo aparece en esta historia Leire? No, Leire siempre ha estado. Leire ha estado en nómina en el PSOE. Lo que pasa, la tenían en cargos que necesitaban tener gente que manejaban y de pronto se involucró esta mujer porque era periodista y pensaba que podía hacer en buscar cosas sucias de jueces, de fiscales y de gente que pudieran parar para la investigación de Villarejo. O sea, parece ser que Pedro en un momento dado, cuando el juez llama a su esposa la primera vez y pide esos 5 días, no sé si recordarás, que coge unas vacaciones y tal, entonces ordena que había que coger papeles y buscar e ir a por todas. Pedro no tiene escrúpulos. Es una persona que no tiene ningún escrúpulo de nada. Yo estoy llegando a la conclusión que tras la debacle de Zapatero, que se va en el 7º año, adelanta las elecciones por el tema de la crisis, ¿no? ¿O cómo fue esto? No, pero la adelantó un poquito. Sí, un poquito. Un pelín. Sí. Y Rubalcaba fracasa, que era químico, cáncer y muere, ¿no? Ahí hubo un vacío de poder del cual esta banda de oportunistas supo sacar partido. Bueno, ahí se hicieron cargo, el lobby gay fue el que manejaba el partido. Claro, ¿y por qué Felipe González no pudo contener a Sánchez? Yo creo que Felipe se quiso quitar un poco de en medio, estaba ya en su negocio, su historia. Sí, multimillonario. Felipe es multimillonario, vamos, tiene el pasaporte. Tiene un socio de República Dominicana. Tiene un socio argentino muy importante que se llama Hugo Sigman. Sí. Es un magnate farmacéutico señalado como testaferro de Fidel Castro, pero no es así la historia. Lo interesante es que Sigman, un gran farmacéutico, mire, en mi juventud profunda trabajé, en mi temprana juventud, en una de las muchísimas empresas de Sigman. Sigman es un magnate que era un psiquiatra que se casó con una militante comunista llamada Silvia Gold
hija a su vez de Silvio Gold, que era el tesorero del Partido Comunista, un apellido sugestivo, Gold Oro, el tesorero del Partido Comunista Argentino. Y el Partido Comunista Argentino era particular, Joaquín, porque cuando la guerrilla de izquierda argentina estaba alzada en armas contra la dictadura militar de derecha, el Partido Comunista Argentino apoyó a la dictadura militar de derecha contra la guerrilla de izquierda. Sí. Gente especial. Y después, este señor Goldos manda este matrimonio, psiquiatra y bioquímica, a España. Sí. Que es donde montan su imperio originalmente, y luego van a Argentina y ahora lo tienen los dos países. Sí, sí, sí. Y se han metido con gente pesada y se han asociado con Gates y compañía, y es el monopolista de la efedrina en Argentina, vinculado a varios crímenes. Sigman trae todos los años a Felipe González de la Argentina. Él, en persona, son íntimos amigos. Algún día le tiro el dato por si alguna vez le sirve para algo. Me vale, sí. Síganos contando entonces, Joaquín. Los presidentes socialistas suelen acabar muy millonarios en República Dominicana y con doble nacionalidad. Sí. Estoy hablando últimamente con un dominicano que se llama Jesús Marte Fajardo, un chico espectacular que va a trabajar ahora con nosotros, un señor. Y me estuvo contando, ¿no? Que hay una gran tradición ahí socialistoide dictatorial que no me recuerda mucho, no sé si usted leyó el libro de La fiesta del chivo, ¿no? Sobre Trujillo de Vargas Llosa. Sí. ¿Cómo usted se hizo escritor, Joaquín? Yo era periodista, me vine a Madrid cuando empezó el tema de Internet en el 2000 y me metí en el tema de periódicos en Internet. Y en el año 80 el 2018, 2019, empecé a escribir por dejar escrito algunas cosas que yo había vivido, sin pretensiones de éxito. Y tuve un éxito apabullante en un libro que es el más vendido de la historia de Andorra, que se llama El Andorrano. Yo contaba el pase de los que se huían, de los judíos que huían de la Segunda Guerra Mundial, y al pasar por Andorra utilizaban pastores y pasadores andorranos para que les condujeran a la frontera española. Y en ese trayecto los andorranos se quedaban con lo brillante y los bienes de los judíos y los dejaban en la nieve. Y luego son los empresarios de Andorra, o sea, los que montaron luego todas las empresas. Entonces ese libro tuvo mucho éxito. A partir de ahí empecé a escribir otros libros y tal, y bueno, pues no está nada mal. Ya tengo 40 y tantos. ¿Cómo se vinculó con la literatura antes como lector? ¿Consumía literatura periodística, digamos, o le gusta también la ficción? No, yo leo libros, sí, muchísimo, claro. Soy un gran lector, sobre todo de novela, más que de ensayos. ¿Cuáles son sus escritores? Así, si me tiene que decir 5 escritores que lo marcaron. Dan Brown, por ejemplo. Uno de ellos. Le Carré. Sí, mi padre también leía mucho Le Carré. Sí. Tuvo un breve periodo en los servicios de inteligencia, mi padre, cuando era joven, que era abogado, y le gustaban mucho las novelas de Le Carré, que fue espía del MI6, ¿no? Del MI5. Sí. Era un exagente. ¿Y qué es lo más extravagante que le ocurrió en estas investigaciones del siglo XXI, ¿no? A las que ha dedicado tantas páginas? Bueno, a mí lo que más que por eso escribí el Andorrano fue que yo tenía que ir a Andorra en la época que dirigía La Crónica, porque la mafia local, a mí me protegía la Guardia Civil. Y entonces en un momento dado me decía, quítate de en medio, que vienen a matarte de un comando. Y no vuelvas hasta que nosotros digamos. Y no le diga a nadie dónde estás. Entonces yo me refugiaba en Andorra. Entonces siempre iba al mismo hostal en el Pirineo. Y la propietaria o la mujer del propietario al final tomaba confianza, porque iba muchas veces. Al final ya iba para esquiar, para vacaciones y tal. Entonces de pronto me dice un día, dice, han aparecido otros 2 cadáveres atados con alambre en el de hielo. Y digo, ¿qué? Sí, los judíos. Digo, ¿qué judíos? Por los que venían de la guerra, los que huían de Francia. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, es que aquí los pasadores se quedaban con lo brillante y tal, y
son los empresarios de ahora. Y digo, ¿cómo los empresarios? Pero digo, serán algunos, ¿no? Y dice, no, todos. Y entonces, a partir de ahí, escribí esa... Eso fue lo que más me impactó realmente, porque yo lo viví, o sea, hablé con gente y tal, y eso fue lo que más me ha tenido... Yo he tenido atentados en Almería, en mi época, a mí me han pegado tiros, me han puesto bombas, bueno, he salido... ¿Te pegaron un tiro a dónde? Al coche, yo venía conduciendo y me dispararon al coche, yo salí huyendo y me escapé. Y luego 2 veces me tirotearon. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Y luego, ¿Quién estuvo detrás de esos tiroteos? Juan Asensio, el jefe de la mafia local. El que montó luego un casino en San Petersburgo. ¿Cómo termina Asensio? Lo mataron en el 2003. Él estuvo en la cárcel porque mató a un guardaespaldas que tenía orden de matarme a mí. Entonces lo condenaron a 10 y tantos años, pero por buena conducta salió pronto. Entonces, estando en Almería, volvió a Almería, salió de la cárcel y en el ascensor de su casa una noche a las 2 de la mañana le dispararon en la cara 2 tiros y murió. ¿Usted alguna vez vio esa cara a la que le dispararon 2 tiros enfrente? ¿Lo tuvo cara a cara Asensio? Claro, muchas veces. Sí. Yo tuve muchos problemas con él. ¿Y él le dijo alguna vez, tú estás muerto, te voy a matar? Él incluso en una ocasión, que yo me iba de Almería, porque me iba a dirigir el caso, un semanario de sucesos a Madrid, pidió tener una reunión conmigo y me enseñó un llavero. Dice, ¿tú te acuerdas de que en tu casa, en el sótano, el pomo de la puerta no estaba? Digo, pues no. Dice, pues estaba yo detrás con una escopeta para matarte. Dice, lo que pasa es que bajaste con tus niños pequeños y dije, ya habrá otra ocasión. ¿Le aprendió algo de ese enemigo? De los enemigos no se aprende, se huye. No.
Hombre, lo que sí sé es que yo salvé la vida de todo lo que me hacían porque la Guardia Civil me protegía. Si no llego a tener la protección de la Guardia Civil, yo estoy muerto. ¿Aprendió algo de usted mismo bajo amenaza? Pues sí, de que hay que ser fiel a tus convicciones y no puedes dejarte, porque lo fácil hubiera sido huir y quitarte de en medio. Y yo seguí publicando. Yo tenía en el diario de papel, tenía a varios periodistas dedicados exclusivamente a seguir la mafia esta. Y a base de sacar cosas de ello, a mí la Guardia Civil me decía que publicara cosas, porque cada vez que publicaba cosas relacionadas con este hombre, que era muy listo y tenía muchísimo dinero, se desesperaba y metía la pata. Entonces yo fui el vehículo, hizo que metiera la pata. Tu caída. Sí, claro, sí. Ese es el poder de la prensa. A mí me ha tocado enfrentar a varias mafias. Lo de Sí. que me amedrenten a disparos me pasó también cuando era muy joven y expuse una mafia de explotación y de venta de ropa en playas en la costa atlántica argentina. Después casi me matan en mi casa por otra cuestión. Creo que usted está al tanto también, me tiene más o menos. Entonces lo entiendo perfectamente. Somos hermanos víctimas. Absolutamente. Estamos sí, hermanados. Nos reconocemos mutuamente. No, el otro día entrevisté a un abogado, Julio Razona, que es una delicia de ser humano, que también a él lo secuestraron, ¿no? Estuvo peor que nosotros todavía, porque entre 3 tipos y a las patadas logró zafarse y meter preso a uno. Yo tuve la suerte de meter preso a los 3 que me tocaron a mí en su momento. Pero cuando uno tiene esas experiencias es como que de repente rebobina y dice, y mis amigos, en su caso, y sus hijos. ¿Cuántas personas tenía usted a su cargo, por ejemplo, cuando era director de periódico? Tenía empleados, yo los contaba por la cesta de Navidad que tenía que llegar, 100 y pico empleados teníamos. Entre periodistas, había unos 30 periodistas, había gente de talleres, en la rotativa, repartidores. La estructura de los periódicos en papel son muy grandes, tenemos 100 y pico. Lo que sí noté yo cuando empecé a tener los problemas con la mafia es que los amigos se fueron separando. Eso le quería preguntar. ¿Le renunció gente en esa plantilla de personal por miedo? No, en los periodistas no. Estaban bastante... eran vocacionales y no... Hombre, tenían miedo, está claro. Pero claro, como iban a por mí, estaba claro que este hombre tenía fijación conmigo, no con los periodistas. Pues bueno, pues... Y de hecho, ¿cómo se entera por primera vez usted de la existencia de Asensio? Pues porque fue a visitarme al periódico. Yo estaba sacando un tema de un senador socialista que estaba involucrado en un tráfico de cocaína con Andorra, precisamente. ¿90? Entonces, ¿años 90? 80, 85, 80. Felipismo. 80. ¿Cómo? La era de Felipe. ¿Había ganado Felipe? Sí, en el 82. Él ganó en el 82. Yo no recuerdo si fue un pelín antes de que ganara Felipe o después de que ganara Felipe. O sea, pero sí, era en el 82-83. Fue cuando me visitó. Él era el dueño de los cines de Almería. Oficialmente tenía cines y de negocio y tal. Aunque ¿y detrás de la fachada qué tenía? Todo. Oro robado, manejaba el tema de las fulanas, tenía todo el lumpen, todo lo que es el lumpen, todo lo bajo fondo lo manejaba él. ¿Y usted no era almeriense? Yo sí, pero yo me había ido fuera y yo volví a Almería para hacer el periódico en el 81. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía en aquel año 29, 30 años. ¿Qué edad tenía él? Pues él tendría 15 o 20 más que yo. ¿Y él lo va a visitar usted al periódico? ¿Por qué? Porque yo estaba sacando cosas de ese senador y este senador era el contable de sus cines, el que le llevaba la contabilidad. Entonces me dice, ¿tú sabes quién soy? Y digo, pues sí, pero la verdad es que no tenía mucho conocimiento. O sea, no sabía que era el jefe de la mafia, que todo el mundo lo conocía, que manejaba, daba palizas y daba todo. Entonces me dice que deje de hablar del López Miralles, se llamaba el senador, que no me interesa, que la vida es una mierda y que no me meta en eso. Y yo no le hice ni caso, seguí. Eso fue el primer contacto que tuve.
¿Cómo era físicamente? ¿Era un tipo Él, intimidante? él, él ma- él era bravo, era un tipo, era como el jefe de tribu. Yo realmente me enfrenté a él cuando él mató a su mujer por la espalda en la puerta del cine. Este se había separado de su mujer. Escribe un libro de ese tema. Espere, Se espere, espere, llama, espere. Cuando mató a su mujer por la espalda en la puerta del cine, dijo. sí, sí. Este mató a su mujer. ¿Cómo es eso? Su mujer le había demandado a él por se había separado. Y entonces le demandaba y había ganado por separación de bienes, le correspondía la mitad de la fortuna de él. En aquellos años eran 1.000 y pico millones de antiguas pesetas. Muchísimo dinero en aquella fecha. O sea, era un disparate de dinero. Y este iba diciendo que antes de darle un duro la mataba y le pisoteaba la cabeza. Entonces, de pronto nosotros estamos en el periódico y yo tenía puesto un escáner allí donde escuchaba a la policía. Y de pronto escuchamos, hay que ir al cine, no sé cuánto, que acaban de pegar unos tiros a una señora y dicen que le han pisoteado la cabeza. Y un redactor que había allí, que es Ibarra, dice, uy, esa es la mujer de Asensio. Mandamos ahí los periodistas, efectivamente, era la mujer de Asensio, y los testigos en principio decían que habían visto a un señor, el de los cines, que iba con cazadora de piel, pantalón de franela, y que después de tirarle le había pisoteado la cabeza a la mujer, después de matarla. La policía va y lo detiene. Lo que pasa es que los testigos, cuando van a declarar luego ante el juez, la policía estaba con este hombre, o sea, estaba infiltrada. La policía a la testigo presencial no la arropó, la dejó que se sentara a esperar a la declaración en la sala donde estaba todo el mundo. Y en esa sala se le acercaron los guardaespaldas que tenía, los matones que tenía este hombre y la intimidaron. Y cuando fue a declarar, la mujer dijo que no sabía nada, que no había visto nada y que no. Entonces los jueces no. Y de hecho, las pruebas que le hicieron de parafina en las El manos. tipo mató a la mujer y quedó impune. Sí. La policía le hizo las pruebas de parafina porque hallaron un resto de pólvora, ¿no?, en las manos. Lo que pasa es que las pruebas de parafina que enviaron al laboratorio estaban contaminadas, con lo cual no valió. Y, a ver, Entonces, usted tenía 30 años. A partir de ahí yo era enemigo, porque empecé a sacar lo que decía un hijo de él, se fue a verme, decía que eso era de su padre, que había sido su padre y tal y cual, y empezamos a contar toda la historia y empezamos a contar en el periódico quién era de verdad Juan Asensio, detrás de los cines. Entonces, claro, este se volvió loco. ¿Qué fortuna estima aproximadamente que podía manejar en medida en euros, aunque en esa época no había euros? Pues más de 1.000 millones. Pero que era mega archirrico. Muy claro. Es que él tenía en exclusiva el negocio de la droga, el negocio de la prostitución y o sea, eso da mucho dinero. En exclusiva lo tenía. O sea, nadie ahí se atrevía a negociar droga y tal en esa zona. ¿Cómo llegó a esa posición el hombre? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo llegó a esa posición? ¿Cuál fue su origen? Este hombre era de una familia que tenía un cine, un señor tal, cine de verano y tal. Tuvo una pelea, él era muy violento. Tuvo una pelea con un gitano, se ve que le apuñaló y tal, y tuvo que huir a Brasil. Y entonces, estando en Brasil, pues imagínate dónde se montaría. El padre lo llamó luego a los años para que se hiciera cargo de los cines. Y entonces él se hizo cargo de los cines y él movió toda una serie de negocios alrededor de los bajos fondos. Él contrataba a gente que salía de la cárcel, le contrataba a él. Los acomodadores de los cines eran antiguos presidiarios que trabajaban para él, guardaespaldas y gente que luego daba palizas por encargo y cosas así. Entonces manejaba todo el tema de la droga y la prostitución. Vamos, de hecho, ya te digo, montó un casino en San Petersburgo con los beneficios. ¿Qué población tenía Almería? En aquella fecha no llegaba a 400.000. O sea, lo que es la capital, la provincia. La capital tenía 120 o 130.000. ¿Y el tipo manejaba toda la provincia? Casi toda la capital y los alrededores. La provincia entera no, él no llegaba hacia la zona murciana.
Es una localidad muy turística. Totalmente turística, sí. Y O agrícola. sea, digamos, hay como una constante en la cuestión de la hotelería. Trump, los Kirchner, Sí, este Ascenso, monta, claro, monta discotecas enormes de estas, macro discotecas, Gómez. monta macro discotecas donde va gente del campo y tal, y bueno, y hay pues de todo, droga y prostitución y todo a la vez. Joaquín, ¿usted le dedicó un libro a la familia A Botín? Asensio, sí, se llama Descubriendo a Juan Asensio. Asensio sí, pero a la familia Botín, No, la Botín no. ¿por qué no le dedico un libro a la familia Botín? Me está dando ideas y tengo alguna fuente por ahí que me ha contado Oiga, cosas. Emilio fue banquero de Pablo Escobar. Sí, sí, es conocido. Yo cuando yo estuve en Argentina montando en una empresa que monté allí, y todavía está, una de las cosas que me decían que para blanquear era en los bancos de Santander. Que Y, y, tam- lo... Sí, sí. y también en México y en Perú. Me comentaban lo mismo. Totalmente, ¿no? Sí, Santander es una historia Es increíble muy la que tienen conocido. ahí. Sí, Yo sí. tengo un borrador de documental que nunca lo pude terminar porque me desbordó la información. Creo que no me pasó con ningún empresario. Con Gates, quizás, pero imagínese tener que compararlo así, ¿no? Que el Gates me quedó de 4 horas y dije, voy a hacer 4 horas de botín, no puede ser. Y No nunca puede lo ser. termino de depurar. Mire, le obsequio el material si lo encuentro por ahí y Sí, sí, usted sí, hace un sí, libro sí. porque es Es muy increíble. interesante. Yo no tengo problema. Yo me pongo a trabajar y. Hay una historia que es que el banco estaba destinado al hermano de Emilio. Y Emilio, desesperado, un tipo tosco, se va con un bolso lleno de efectivo. Imagínense, yo me pregunto cómo habrá llegado con el bolso, cómo habrá conseguido el efectivo en Estados Unidos, ya era difícil en esa época. Justo el primer capítulo usted habla de que manejaba mucho efectivo la familia de Gómez, ¿no? Sí. Bueno, se va con el bolso de efectivo a visitar a Kissinger, que había montado su oficina de lobista, y Kissinger se sorprende de verlo al tipo así, todo colorado, bufando, subiendo una bolsa de dinero físico por las escaleras y le pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Le dice Kissinger. Y el otro le dice, pues yo soy banquero. No podía creer lo surrealista de la situación. Pero Sí, le sí, hicieron sí, una sí. maniobra extorsiva por el tema de la droga y el banco al hermano para que Emilio se quede con el banco. Y ese tipo, que no era de muchas luces, que no era nada culto, era un bellaco total, llegó a Bilderberg, le dieron una silla vitalicia y le heredó la hija, que es, lo hemos hablado con usted, también la relación que tiene con Sánchez y demás, pero la tipa es impresionantemente hábil y tiene banco en Moscú. O sea, me sorprende esa relación España-Rusia, ¿no? Juan Carlos también cuando lo lleva Putin a Sí, Rusia y sí, emborrachan al sí. oso para que Sí, Juan para que lo Carlos mate. borracho lo pueda cazar. Sí, 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 sí. Es Bueno, surrealista. La realidad es surrealista. don Joaquín, entonces Asensio estuvo con una escopeta en su casa esperando que usted se asome Eso, por el eso hueco me lo de un dijo él pasaporte. personalmente. Eso lo dijo personalmente. Capaz era su gestión, ¿no? O usted dice que sí, que No, no, estuvo. luego gente me ha contado que es verdad, que este funciona así. Qué cosa, ¿eh? Realmente. Y personas poderosas o famosas que usted haya conocido, ¿alguna le generó alguna impresión en particular? No, en absoluto. Yo ya no me. A mí no me impresiona. Después de ya todo lo que he vivido, a mí no me impresiona nada. ¿Hay algo de lo que está arrepentido en su carrera periodística? Por ahora no. No, no, es que no me fue mal. O sea, yo realmente, cuando dirigía el periódico y dirigía luego el caso, saqué temas muy importantes, muy gordos. Y no. He tenido muchos problemas con la justicia, he tenido muchas querellas, he tenido. Bueno, pero bueno, ¿Cuál fue el mayor monto que perdió por un juicio por su actividad periodística? nos pidieron varios millones porque sacamos que una determinada chica que se casaba, la oficial de un juzgado del número 3 de Almería, de un juzgado de Almería, se casaba con un importante cafetero, con un importante empresario de Almería, con el hijo, vamos. Y ese día la suegra, o sea, la madre del chico, que no veía bien el matrimonio, sorprendió a la hija, o sea, a la que se casaba, el día de la boda, después de la boda,
En la fiesta la sorprendió en el cuarto de baño con el fiscal haciendo el amor. Directamente. Y entonces ese mismo día se presentó se separó. O sea, fue un matrimonio que duró unas horas. Entonces nosotros sacamos esa información con nombres y apellidos y nos condenaron por decir los nombres, vamos, por contar ese tema, aunque fuera verdad. ¿Cuántos millones? En las antiguas pesetas eran 20 millones. ¿Pero su dinero? ¿Cómo? O sea, ¿personalmente era su patrimonio o era de la empresa? No, era de la empresa. Nos condenaron a la cadena seria nosotros. Entonces, bueno, pues ahí hubo que pagar. ¿Qué opinión le merece Federico Jiménez Los Santos, que también ha perdido un montón en querellas? A mí, yo me lo paso muy bien escuchándolo porque realmente disfruto, o sea, es que retrata y le pone los motes y es acojonante. Tiene una habilidad para poner en el mote al individuo político y tal. Sí. Es muy agresivo. Y a veces yo creo que se pasa, pero bueno, es un radio. Yo lo entiendo como un radiopredicador. ¿Cuáles son los grandes periodistas de España para usted que haya conocido y que haya dicho, bueno, yo los admiré o los admiro? Hombre, yo he visto, por ejemplo, Pedro J. Ramírez, en la época inicial que empezó, era durísimo. Yo he tenido amistad con él y tal. Es una persona bastante echada para adelante. Jesús Cacho es muy bueno. Jesús Cacho es el del Voz Populi. Ese creó el Confidencial. Tuvo luego problemas con los socios y tal y se marchó y montó Voz Populi. Que tiene una voz rasposa. Fue Marino, creo. Marino, sí. Él es Marino. Y realmente los editoriales que hace él o las crónicas que hace él los domingos hay que leérselas. Alfonso Rojo. Alfonso Rojo, en la época que él era corresponsal, era muy buen periodista. Debe ser de mi edad, porque creo que en algún sitio hemos coincidido cuando yo era reportero en Madrid. Pérez Reverte. Pérez Reverte lo he visto ya de escritor, no lo he conocido como periodista. ¿Cómo lo ve a nivel novelista? Lo veo chapalante, que ya tiene una edad que ya pasa de fingir, no finge. ¿Qué le enseñó la edad a usted? Pues que en un momento dado nos podemos echar para adelante pensando que ya hemos vivido, o sea, que nos da igual. Si hay que morirse, pues se muere uno, ya era hora. ¿No le teme a la muerte? No, hombre, la edad que tengo ya creo que en algún momento tendrá que llegar. ¿Cómo quiere que lo recuerden? No creo que me recuerden. Yo no tengo ese anhelo de trascendencia. No lo tengo en absoluto, vamos, no pretendo pasar a la historia. Yo hice lo que tenía que hacer y punto. Joaquín Abad realizó un libro muy interesante junto al comisario Villarejo, al que entrevistaré si acepta mi propuesta. Seguro que sí. Ha sido un placer. ¿Se lo pasó bien? Sí, muy bien, estupendo.